Y buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Hola, profe, buenas tardes. Eh, este espacio está ahorita para impuestos departamentales. ¿Ustedes son de impuestos departamentales? Eh, yo tenía programada la exposición para hoy con Luz Ángela. Eh, No pero sé si a estas horas. entonces debe ser a las 6. Ah, ¿a las 6? Ah, Sí, bueno, me apareció en el calendario que a las 2. sí, es a las 6 la, Ah, la, bueno, la, profe. la sesión de tutoría, ¿listo? Ah, listo. Vale, listo, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, No, profe, yo soy de procedimiento, pero es que me llegó el correo y era para preguntarle algo que yo le he escrito al correo del examen de la unidad 2. ¿Y qué es? Es que, profe, pues el examen me salió en calificación 1,5, ¿sí? Pero yo le envié todas las preguntas, sino que ese sábado y domingo tuve pues problemas con el internet, pero yo envié el examen completo. Entonces, no, pues era solamente para ver si el profe lo revisaba, a ver si había algún error, porque se me hizo raro que me Bueno, saca la veámonos, chamba. veámonos a las 6 porque ahorita estoy para otra clase y ahí lo miramos, ¿listo? Ah, bueno, profe. Bueno, bien. Chao, profe. Bueno, que estés bien. Bueno, entonces, continuando con nuestro tema de impuestos departamentales, entonces habíamos quedado la sesión anterior en unos temas importantes que tienen que ver con lo que es la esencia de los impuestos departamentales, ¿ok? En eso pues hacíamos un breve bosquejo de lo que era la hacienda pública y decíamos que la hacienda pública es una disciplina que estudia la forma en que se logran los objetivos del sector público, pero que se hace de una manera específica y es que se hace a través de los medios de ingresos y gastos públicos, se hace también por medio de la Dirección de la Administración de la Deuda y las transacciones correspondientes. Entonces, básicamente, habíamos quedado en que la hacienda pública, de forma específica, se encarga de estudiar la manera en que se toman las decisiones por el sector público y la forma en que son realizadas y controladas. Y su ámbito de análisis se asienta sobre las numerosas ciencias tradicionales. Y aquí hay que hacer un paréntesis porque digamos que la gestión pública que gira en torno a esta hacienda pública y obviamente y sus resultados es vista por nuestros administradores de una manera, llamémoslo, dispersa, ¿sí? Y no como un sistema en donde cada uno de sus elementos juegan un papel predominante y estoy refiriéndome básicamente a lo que es la administración y la organización del Estado, a todo lo que tiene que ver con la política fiscal, a la política administrativa y financiera, a todo lo que tiene que ver con los presupuestos, a los planes, al control fiscal, es decir, todos esos componentes que vimos en la primera sesión, cuando hablábamos acerca de lo que era el presupuesto, cuando hacíamos énfasis en parecía más bien esa primera sesión como una sesión de economía, en donde hablábamos de muchos componentes económicos, pero sobre los cuales descansan en la parte tributaria. ¿Ok? Entonces, digamos que esa parte, pues hay que tenerla presente porque, pues, digamos que todo encaja en algún momento. ¿Ok? Y veíamos también que cuando los objetivos no se cumplen, entonces
digamos que surgían unas preguntas que hay que tener en cuenta. Preguntas como cuáles. ¿Existen problemas en la formulación de la política? ¿Será que hay una inadecuada estructura administrativa? ¿Será que hay una inadecuada priorización del gasto? Estaríamos ya abordando temas de lo que es corrupción y evasión. ¿Será que hay una desmesurada burocracia? Eh, ¿O será más bien que se trata de un tema de un débil proceso de contratación administrativa? ¿O que hay un rezago del patrimonio público que hace que la base para emprender acciones de mejoramiento estén distantes para poder cumplir los fines del Estado, tendientes a qué? A mejorar la calidad de vida de la población? Entonces, digamos que todo esto son interrogantes que se plantean, pero que giran en torno a lo que es la hacienda pública, ¿ok? Y entonces tenemos que abordar un tema y se denomina básicamente lo que es la misión de esa hacienda pública, ¿ok? Básicamente, podemos decir que la misión de la hacienda pública es, podemos decir que la hacienda es la encargada de aplicar el sistema tributario vigente en un país con el fin de recaudar, gestionar y controlar los gastos del Estado, ¿ok? Esa es la función primordial de la hacienda pública, ¿listo? Eh, y digamos que aquí la hacienda pública, aunque digamos que está creada para recaudar, gestionar o controlar los gastos del Estado, no tiene atribuciones para elaborar y mucho menos para aprobar normas tributarias. Básicamente la función de esta hacienda pública se limita a aplicarlas correctamente, ¿ok? Pero no tiene atribuciones para elaborar ni mucho menos para aprobar, solo para aplicarlas, ¿listo? Y de la misma manera, la hacienda pública no es la encargada de decidir la asignación de los recursos a las distintas actividades o proyectos del Estado. Eso es otra instancia la que se encarga de decirle a la hacienda pública cómo es que lo debe gestionar, pero ella no toma decisiones frente a eso, ¿ok? Y eso desde el punto de vista de la misión. ¿Cuáles son las funciones de la hacienda pública? Pues las funciones principales de la hacienda pública son estas cuatro. La primera, todo lo que tiene que ver con la gestión, la inspección y la recaudación de tributos. Todo lo que tiene que ver con la gestión aduanera y el control del contrabando. Todo lo que tiene que ver con la colaboración en la detección y persecución de delitos contra la hacienda pública y el contrabando. Y por último, la recaudación de los ingresos de las administraciones públicas. ¿Ok? Entonces, en eso se centran las funciones de la hacienda pública. Nótese que ninguno está a crear leyes ni aprobarla, nada de eso, es pura gestión. ¿Listo? Eh, y los principales recursos de la hacienda pública, entonces, digamos que esos principales recursos o fuentes de recursos con los que cuenta la hacienda pública, pues básicamente son tres. Entre ellos tenemos lo que son los impuestos, las tasas y los aranceles, y entre ellos destaca la importancia del impuesto a la renta de las personas y empresas, personas naturales y jurídicas, eh, todo lo que tiene que ver con los ingresos no tributarios que provienen de las empresas del Estado, de los cobros por servicios de las administraciones públicas, por ejemplo, certificados, los fondos soberanos de inversión y venta de activos en manos de Estado, entre otros. Y el último, los préstamos, que básicamente son obtenidos tanto en el mercado nacional como en el extranjero. Y aquí era prácticamente donde analizábamos en nuestras primeras sesiones, que es en donde se abre la brecha del gasto público. Es decir, son más los gastos que se tienen que lo que le entra vía impuestos a la nación. Y pues veíamos y digamos que llegábamos a la conclusión que esto se disparaba básicamente o se disparó desde el año 1991 con la implementación de la Constitución Política de nuestro país. ¿Listo? Eh, Esto, digamos que es lo que tiene que ver con esos recursos de la hacienda pública, o sea, de dónde provienen esos dineros. Y digamos que de estos, pues, digamos que el gobierno nacional, haciendo un ejercicio juicioso, haciendo un ejercicio, eh, digamos que interiorizando las necesidades, controlando en realidad actos como la burocracia, actos como lo que están haciendo hasta ahora, bueno, que no se ve todavía porque pues, se sigue despilfarrando dinero,
control del gasto, ¿sí? Temas también orientados a situaciones como, digamos que a maximizar los recursos que se tienen, pero evitando gastar o sobregastar en situaciones que no lo ameritan. Entonces, digamos que ahí es el punto en donde el gobierno se debería centrar a hacer, en primera instancia, hacer control fiscal para evitar que esos recursos se, se le den otra destinación o en el peor de los casos que se los roben. ¿M? Pero digamos que lo más crítico está en los préstamos, ¿ok? Y uno dice, bueno, sí, pues un préstamo se sobreentiende que yo como Estado, si no tengo recursos tributarios y tampoco me llegan los suficientes recursos no tributarios, pues yo voy a tener que mirar por dónde más obtengo una fuente de ingresos. Y esa fuente de ingresos, pues básicamente proviene de esos préstamos, ¿ok? Entonces, pues ahí habrá que mirar en realidad, y digamos que una de las primeras fuentes de ingresos vía préstamos puede ser la venta de bonos, bueno, la eh, puesta en el mercado de bonos del Estado, en donde, pues digamos que ahí el Estado, ¿qué hace? Saca unos bonos que, pues no es que sean los que más paguen, no es que sean los más atractivos del mercado, pero pues son del Estado y uno tiene como la plena confianza que eso no va a quebrar, que ese dinero va a estar seguro y pues que va a tener unos rendimientos. Un poquito más que lo que gana el dinero en una cuenta bancaria, pero que de todas formas, pues digamos, es una inversión a largo plazo, porque son inversiones que se hacen a 5 o 10 años. Y pues básicamente el cliente preferido para este tipo de inversiones que hace el Estado, que hacen esas entidades en el Estado, pues son los fondos de pensión privados, ¿ok? Ellos son los que más invierten, es decir, cuando el gobierno necesita salir a buscar recursos, levanta la mano y dice, oiga, tengo unos bonos del Estado, mis amigos del sector financiero, por favor écheme en una mano porque es que los necesito ahorita, necesito cubrir una serie de programas de índole social, necesito cubrir con unos programas de desarrollos viales, etcétera, etcétera. Y pues digamos que de ahí es que extrae ese dinero, pero eso obviamente a esos 10 años, pues ¿qué pasa? Que va a tener que devolver el capital más los intereses. Y pues es decir, eso le va a salir un poquito más caro, ¿ok? Pero pues digamos que tiene liquidez y eso le permite poder seguir desarrollando ese tipo de obras. Y esas obras a la larga, ¿en qué redundan? En una activación del empleo, en una satisfacción de la población, cuando se terminan, porque muchas son elefantes blancos, pero cuando se logran terminar, digamos que tienen ese impacto en la sociedad y es básicamente el de poder beneficiar a una sociedad o a una población específica. ¿Listo? Y eso se puede hacer vía programas que diseña el gobierno, vía políticas públicas que se ha trazado algún gobierno, etcétera, etcétera. Y de esa manera, pues se busca cumplir y a la vez impactar con beneficios a una población específica. Pero el otro problema surge cuando ese préstamo no se alcanza a obtener en el mercado nacional y le toca definitivamente al gobierno salir al mercado extranjero. ¿Y por qué no se alcanza en el mercado nacional? Porque, reitero, su principal cliente para ese tipo de bonos que emite el Estado son los fondos de pensiones privados, ¿sí? Pero cuando ya los fondos de pensiones dicen, oiga, mire, ya no le puedo comprar más, ya, mire, todo lo que yo tenía destinado era esto y ya me pasé, entonces no puedo seguirle adquiriendo esos bonos. Entonces, pues me da pena, pero le toca que siga buscando por otro lado porque no hay. Y pues básicamente, si los fondos privados de pensión no tienen cómo adquirirle los bonos al gobierno, pues básicamente lo que le está diciendo, se le cerró el mercado interno, señor gobierno, salga y endeudes en dólares en el exterior para poder conseguir los recursos. Y ahí es en donde realmente viene la gran diferencia, viene el golpe durísimo a la economía. ¿Y por qué? Porque estamos adquiriendo una obligación en dólares, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que nuestra moneda se va depreciando cada vez más, ¿sí? Es una moneda, es la segunda más débil de la región, no le ganamos sino a Venezuela, y eso no habla muy bien de nuestra economía, ¿ok? Puede ser que tengamos una inflación ahí medio controlada, ¿sí? Pero básicamente no somos, digamos que el hecho de tener que endeudarnos en el exterior es lo peor que podemos hacer, ¿sí? Pero pues ahí es donde donde un gobierno encuentra una mano amiga
por parte de esas entidades multilaterales, llámese Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, que pues, digamos que destinan una línea de crédito para los países que necesitan echar mano en algún momento de esos recursos, ¿ok? Entonces, pues así es como logra financiarse un país y sobre todo un país como el nuestro que no tiene, digamos que no goza de las mejores finanzas que se pueda tener en un país, ¿listo? Y a eso, pues sumarle otros flagelos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la corrupción, con la evasión, o sea, es increíble que en cada reforma tributaria que saca el gobierno, pues que cada reforma de esas tenga un ítem dedicado a la normalización, ¿sí? Que va orientado ¿a qué? A que las personas más ricas que tienen sus recursos fuera o que tienen activos en el exterior y que no los han declarado acá en Colombia, por los cuales deberían pagar una porción del impuesto, pues no lo siguen escondiendo en el exterior. Y entonces ese tipo de, de- de argumento o ese tipo de beneficio que le trata de dar el gobierno en cada reforma tributaria a los más ricos, pues se traduce en que eso no funciona, en que eso no pasa de ser un saludo a la bandera y da más la sensación que es como algo que crea el gobierno con el ánimo de decir, mire que sí estoy haciendo algo para que los más ricos paguen, ¿sí? Pero a la larga eso no sirve de nada. O sea, ellos no lo hacen, no, y yo creo que el gobierno no hace ningún esfuerzo, más allá de tratar de hablar con un gobierno y decirle, oiga, ¿me puede reportar qué colombianos tienen propiedades allá? ¿Qué colombianos tienen cuentas en sus bancos? Como para poder empezar a hacer algún tipo de gestión y empezar a apretarlos tributariamente. Pero si el gobierno dice que no le interesa, que eso no es problema de él, pues ahí se queda el tema y eso no prospera, ¿ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, eso creo que es un mal mensaje que se le está enviando a la sociedad, un mensaje en donde se le está diciendo, mire, nosotros queremos que los más ricos normalicen o declaren sus impuestos que tienen en el exterior acá en Colombia, pero no se ha podido, ¿sí? Y así queda. No se pudo y entonces, pues nada, miraremos en otra reforma a ver qué se puede hacer. Y digamos que son unos beneficios bien altos porque les ponen es decir, si alguien tiene activos por un monto de 1.000 millones de pesos, cuando los traiga acá a declararlos, no los va a declarar, no va a pagar el impuesto sobre los 1.000 millones, sino sobre 500 y fuera de eso tiene una tarifa reducida. Entonces, pues digamos que son muchos los beneficios que se puede llegar a tener pero que a la larga eso no redunda en nada porque pues a los más ricos no les interesa en ningún momento pues tratar de eh, hacerse a eso, ¿sí? Porque sabe que les va a tocar pagar mucho más. Entonces, pues digamos que son esas problemáticas que se tienen desde la hacienda pública y que pues se trata de hacer algo, pero no llega, no trasciende, ¿sí? Eh, diferente a lo que sí se ha hecho desde la hacienda pública con el ánimo de evitar la evasión, pero la evasión interna, y es más bien tratar y que eso fue algo en realidad bastante bueno, y es que el gobierno nacional en cabeza del DANE cambió los códigos CU, y esos códigos hoy en día, pues digamos que ya están muy bien orientados. ¿A qué? Entonces, por ejemplo, si existe hay un sector económico, imagínese usted que son las empresas, las cementeras. Entonces, esas empresas cementeras, eh, todas tienen el mismo código CU. Entonces, con ese código, al saber que todas están agrupadas bajo ese mismo código, pues para la DIAN le va a quedar muy fácil tratar de hacerle seguimiento y poder hacer estudios que le permitan determinar tendencias y poder con eso crear una serie de alertas. Por ejemplo, yo puedo decir que con base en el código CU, yo puedo hacer, y sabiendo que bajo ese mismo código tengo a todo el sector de las empresas cementeras, entonces yo puedo decir, ok, ¿cuánto está gastando? ¿Cuáles son los costos de Cemex? Ok, pin, ahí los tengo. ¿Cuáles son los costos con concreto?
Tan, ahí los tengo. ¿Cuáles son los costos? Y así sigo con todos los costos de todas las empresas. Y comienzo a analizar, ok, sus ingresos son tantos y sus costos son tantos. Entonces, empiezo a determinar más o menos unos márgenes en donde logro decir, ah, mire, el margen de costos o de costos y gastos de una empresa cementera oscila entre el 60 y el 72% de sus ingresos. Ya, eso es una métrica que le va a permitir, y aparte, entonces ya digamos que calculé ese promedio de costos y gastos de un sector de la economía, en este caso de las empresas cementeras. Con base en eso yo puedo empezar a crear alertas de qué empresa es la que se está disparando o me está reportando más costos y gastos y por qué lo está haciendo. ¿Ok? Entonces, ahí sí yo podría, siendo la DIAN, digo, ok, ya generé este tipo de alertas y puede ser, y ahí es cuando entra una herramienta que tiene la DIAN en estos momentos, y es el RAP, que es el riesgo alto de visita. Y básicamente lo que hace es, cuando alguno se sale de esa tendencia o se sale de ese promedio, pues ya directamente se genera la alerta, sale para que le hagan una visita a ese tipo de empresa, y cuando llegan a la visita, pues estos auditores fiscales lo que hacen es empiezan a pedir toda la información. Dígame por qué sus costos están llegando al 85% cuando el promedio está entre el 60 y el 72%. ¿Por qué a usted se le están disparando? Y ya pues va en la empresa el tipo de justificación que dé frente a eso. Entonces, nótese cómo eso es gestión, ¿sí? Por eso se habla que la hacienda pública se dedica es a eso, a recaudar, a controlar y a gestionar los recursos públicos. No puede aprobar, no puede crear ningún tipo de ley, simplemente se dedica a recaudar, controlar y gestionar. ¿Listo? Y eso está bien. Para allá debería ir, eh, digamos que ese es el buen camino. Desafortunadamente hasta ahora lo están implementando, hasta ahora eso lleva muy poco implementado realmente, pero digamos que va por un buen camino. Entonces, pues, desde esa óptica, existe como algo de esperanza en que el tema pueda mejorar, eh, sobre todo en temas de evasión, y ojalá lo hagan, ¿sí? Pero digamos que uno dice, ok, bueno, le, los van a investigar con más facilidad, pero igual sigue siendo benévolo el gobierno porque, es decir, es como el garrote y la zanahoria, ¿no? Entonces, le doy garrote y yéndolo a investigar y que me explique y que me diga por qué sus costos están subiendo, pero le doy zanahoria con los beneficios tributarios y de esta manera como que lo calmo, ¿ok? Entonces, pues esa es la dinámica que se está viendo hoy en día, ¿listo? Pero básicamente esos son los principales recursos de la hacienda pública, ¿listo? Impuestos, ingresos no tributarios y los préstamos que se obtienen tanto de manera interna como de manera externa, ¿listo? Ahora, eh, ¿cuáles son los objetivos de largo plazo de la hacienda pública? Digamos que los objetivos centrales de la hacienda pública dependen de las prioridades que establezca el gobierno, ¿ok? O sea, la hacienda pública, pues al ser un ente gubernamental, pues depende obviamente de los lineamientos del gobierno. Por eso, pues digamos que tiene que esperar cuáles son las prioridades del gobierno y con base en eso ella puede crear sus propias prioridades, ¿ok? Ahora bien, digamos que en la mayoría de los países modernos, los objetivos que tiene la hacienda pública se enfocan en los siguientes aspectos. El primero de ellos, en mejorar la distribución de los recursos, ¿sí? Es decir, digamos que esto incluye esa mejor, el hecho de mejorar la distribución de los recursos incluye proveer de servicios básicos a los sectores más desprotegidos, pero a la vez fomentar el bienestar general de la población. ¿Listo? En segunda instancia, todo lo que tiene que ver con la estabilidad, es decir, que las cuentas del Estado estén ordenadas y los gastos sean financiables, que no se desborde, que no se sobreendeude, porque pues ahí ya empezamos a padecer todos como colombianos, como sociedad, porque es el Estado el que se está desfinanciando. Y en tercer lugar, el desarrollo a largo plazo, que básicamente consiste en fomentar el desarrollo económico que incluye la inversión y la innovación. ¿Listo? Otro aspecto que es bien, bien importante dentro del estudio de la hacienda pública
es la hacienda y la tecnología, que es un poco lo que les acaba de explicar un slide atrás, en donde veíamos cómo por medio de la organización que está haciendo eh, la DIAN con base en lo que está planeando el DANI, pues digamos que ha podido facilitar un poco más su trabajo. eh, y gracias también a tecnología, a todo el cambio de infraestructura que ha tenido la DIAN como tal, nueva compra de servidores, contratación de personal especializado, ¿sí? En temas de ciencias de datos, inteligencia artificial, todo esto pues va de la mano y se empiezan a ver resultados, ¿ok? Entonces, desde este punto, digamos que la ciencia y la tecnología, ¿a qué va orientado? Digamos que con el desarrollo tecnológico, las actividades de Hacienda se han vuelto más accesibles y eficientes, ¿ok? ¿Y eso hacia qué le apunta? Pues digamos que va muy orientado a que muchos de los trámites que incluyen la declaración y el pago de impuestos, pago por servicios del Estado y otros, se pueden hoy en día casi que en su totalidad hacer vía online. ¿Ok? Y eso ya como que le da a uno un alivio, aunque pues todavía hay personas que pues son temerosas de hacer algún tipo de transacción vía estos medios. Todavía ellos no confían en la tecnología y sobre todo personas de edades más avanzadas, pero digamos que se ha visto que cada vez son más la cantidad de personas que utilizan los medios tecnológicos y de esta manera pues descongestionan las entidades financieras, descongestionan también un poco el tema de estar yendo a estas entidades a hacer algún tipo de trámite. ¿Listo? Y a todo esto que hemos hablado de, de todo el desarrollo tecnológico y eso, pues digamos que hay que agregarle que la tecnología también ha ayudado a la hacienda pública a tener un mejor control de la evasión, ¿sí? ¿Y cómo tiene ese mejor control de la evasión? Pues básicamente porque coteja información, pero lo hace no con información de ella misma, ¿sí? Porque mirarme yo hacia adentro, pues sí, algo hallaré, ¿sí? Pero cuando yo salgo, cuando yo levanto mi mirada y veo que hay otros sectores de los cuales yo puedo echar mano, que también son gubernamentales, pues ahí ya el tema se me va a facilitar muchísimo más. Por eso es que resalto el tema de esa compaginación que ha tenido la DIAN con el DANE frente a ese tema de la reestructuración de los códigos CIU. Y eso, pues, digamos que ha redundado en temas de evitar eh, o de controlar más bien la evasión, ¿sí? También le ha servido para cotejar información de otras fuentes de las personas y de empresas que están obligadas al pago de impuestos. Entonces, digamos que desde ese punto de vista es más lo que se ha ganado que lo que se ha perdido en temas de avances tecnológicos que ha venido teniendo estas entidades públicas, ¿ok? Y aquí ya tenemos que hablar acerca de lo que es la función redistributiva de la hacienda pública. Digamos que esa función redistributiva de la hacienda pública tiene unos enfoques teóricos y tiene unos enfoques normativos, ¿ok? Entonces, digamos que eh, el objeto principal, y siguiendo en torno a la hacienda pública, el objeto principal de la hacienda pública, pues básicamente es el estudio del sector público, pero visto ese sector público como qué, como un recaudador o como un inversor de los recursos fiscales, ¿ok? Eso es gestión, reitero. Entonces, yo como Hacienda Pública tengo que salir y primero ponerme unas metas de recaudo. Entonces, le debo decir al gobierno nacional, digo, ok, mire, nosotros nos vamos a poner una meta de recaudo de 180 billones de pesos por la vigencia del 2022. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, ese ya es su problema. Usted tuvo que haber sacado unas métricas, usted tuvo que haber hecho unos cálculos para lograr ponerse esa meta, ¿sí? Ahora lo que tiene que hacer es, ya después de haberle socializado esa información al gobierno, ¿qué hace el gobierno? Pues con esa cifra hace presupuestos. Y con esos presupuestos, ¿qué hace? No solamente cuenta con que usted, Hacienda Pública, va a recaudar esos 180 billones de pesos, sino que aparte va a decir, ok, entonces con esos 180 podemos gastar en esto, esto y esto, ¿ok? Y pues eso le sirve para hacer un poco de un ejercicio de planeación al gobierno nacional. Entonces, nótese cómo básicamente
el objetivo de la hacienda pública se enfoca en recaudar y a la vez mirar cómo invierte esos recursos fiscales, ¿ok? Y el propósito fundamental, digamos que se encuentra sustentado en la función redistributiva. ¿Y qué es eso de la función redistributiva? Pues digamos que la función redistributiva se da primordialmente por el reparto personal de rentas y ese reparto personal de rentas busca disminuir el ingreso global de unos sectores de la población. ¿Para qué? Para reasignárselos a sectores menos favorecidos. ¿Ok? Entonces, eso es un poco tratar de, estos son políticas públicas que van orientadas a mejorar la equidad en el país. ¿Listo? Y básicamente esto, ¿cómo se logra? Pues se logra a través de lo que es la progresividad de ciertos tributos, en especial de los impuestos directos. ¿Sí? Y esos impuestos directos que a nivel territorial tienen que ver con los recaudos departamentales de registro y anotación, ese es un impuesto, el impuesto de registro, así se conoce, pero básicamente se denomina impuesto de registro y anotación, que es un impuesto departamental. Está también el impuesto de vehículos y automotores, que también es departamental, pero no se queda ahí solamente. También hay unos impuestos municipales, como el predial, el ICA. Entonces, todo este tipo de impuestos, pues van orientados de una manera u otra a darle recursos a esos gobiernos, llámense alcaldes o gobernadores. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar obras que impacten de una manera positiva a su población. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que esta función redistributiva de la hacienda pública, en el fondo, las razones que explican los propósitos redistributivos de la hacienda pública no son otros que los de ofrecer, o al menos acercar, la igualdad de oportunidades de que gozan los miembros de la sociedad para participar en el crecimiento económico. Cuando el Estado gasta más que proporcionalmente en salud pública y en educación primaria, por ejemplo, en el fondo lo que está haciendo es restablecer la igualdad de oportunidades entre quienes nacen rodeados de todo tipo de privilegios y de quienes carecen de ellos. ¿Ok? Entonces tiene todo el sentido y pues básicamente para eso debe estar el gobierno, ¿sí? Para crear ese tipo de políticas en donde diga, mire, a los más ricos, los más ricos van a tener que pagar más. ¿Para qué? Para poder llevarles servicios a las personas menos favorecidas. Y siempre van a haber personas menos favorecidas en una sociedad. ¿Ok? Entonces, hacia ellos hay que también pensar. Y muchos me dicen acá, y esto es tema de debate, siempre pero es que yo no estoy de acuerdo porque es que yo trabajo todos los días y tengo que esforzarme y a mí nadie me ayuda y yo solamente con mi empleo. Sí, eso es totalmente válido, es un muy buen argumento, pero también hay que ver que hay otras personas que no gozan de ese tipo de privilegios, ¿sí? Personas que de pronto no tuvieron acceso a la educación, personas que de pronto por algún motivo u otro, eh, vivieron la violencia de cerca, ¿sí? Fueron víctimas del conflicto armado, personas que tuvieron que verse desplazadas porque era eso, era salir corriendo o morir ahí en el acto y con toda y su familia. Entonces, pues una persona sensata lo que hace es, no, pues vámonos porque no hay de otra, ¿sí? Y esto le cambia la vida a las personas, ¿sí? Porque digamos que un campesino que ha estado siempre habitando en su finca, una finca que ha sido heredada de familia, de abuelos a padres, de padres a hijos, de hijos a nietos, eh, pues es el terreno que ellos siempre han tenido y es lo que saben hacer, ¿sí? Y que de un momento a otro se lo quiten y cuando usted va a tratar de, de que se lo regresen por vía del acuerdo de paz, pues se encuentra con que es que ese terreno no estaba legalizado, ese terreno su abuelo nunca se lo legalizó a su papá nunca se lo legalizó a usted y usted por ende no se lo va a poder legalizar a sus hijos. Entonces, sí, en ese proceso de desplazamiento que hicieron, lo legalizaron los terceros pillos y ¿qué hicieron? Se lo vendieron a los grandes hacendados. Llámese los Lafori, llámese los fondos ganaderos, etcétera, etcétera, que son los que en realidad hoy en día son los dueños de la mayor extensión de tierra en el país. ¿Ok? Son situaciones que desafortunadamente pues estamos viviendo, ¿m? Y que no se le ve
una buena intención al gobierno de tratar de solucionar en el corto ni mediano plazo. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa función redistributiva de la hacienda pública, digamos que en ese sentido, el gobierno del nivel central, ¿qué debe hacer? Pues debe dedicarse básicamente a asegurar un mínimo de provisión de bienes públicos, eh, como la defensa, ¿sí? O bienes públicos sociales, como la salud, o a toda la nación, ¿sí? Y lo que debe hacer, y digamos que lo debe hacer más es con el fin de cumplir con la tarea de redistribución de la renta y la riqueza de la hacienda pública. Entonces, básicamente eso que acabo de decir, eh, ¿por qué lo digo? Porque los bienes objeto de la provisión generalmente son los que mayor beneficio traen a las personas con menos ingresos. Por otra parte, digamos que hay autores que se han dedicado a estudiar toda esta parte de la función redistributiva. Ese tipo de autores, ¿qué hacen? Ellos sostienen que para poder cumplir ese fin, las transferencias de carácter condicionadas son las más eficaces, ¿sí? Y digamos que acá los principios tributarios poseen un fundamento constitucional, dado que, digamos que los artículos que lo posicionan o los artículos que le dan el estatus de legalidad son básicamente el artículo 95 y el artículo 363 de la Constitución Política. Y en esos artículos se estipula que los ciudadanos deben contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad, eso lo dice claramente el artículo 95, y aparte el 363 dice, y que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Entonces, pues digamos que desafortunadamente en Colombia hay una problemática abierta y latente, y es que todos los temas de progresividad a nivel tributario, pues únicamente funcionan en algunos impuestos, sobre todo en los directos, y en los indirectos se pierde esa progresividad, ¿sí? ¿Por qué digo que se pierde esa progresividad? Porque no le importa al gobierno, sino simplemente crea un impuesto de cubrimiento general sin tener en cuenta el nivel o la capacidad de pago de las personas más pobres y simplemente a todos los pone a pagar una misma tarifa, ¿sí? Esto en el caso del IVA, en donde pues todo lo hemos visto. Eh, digamos que, bueno, hoy en día el gobierno con su programa de devolverles el IVA a las personas, pues trata un poco a las personas menos favorecidas o personas que cumplen con unos requisitos específicos, pues digamos que por ese lado trata de convertir o de mandar una sensación de, de equidad, de mandar una sensación de redistribución de los recursos, porque entonces los más ricos o los que tienen capacidad de pago de ese IVA, pues lo pueden pagar, pero aquellos que no lo tienen, pero lo están pagando, en ciertos momentos se lo van a devolver. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, pues es como el que peca y reza empata, entonces, pues digamos que ahí está recaudando y se lo devuelve después una porción, porque es que no le podemos devolver todo, pero le vamos a reconocer una parte, pues digamos que ahí como que medio acomoda las cargas y manda una sensación de un mínimo de equidad que se está cumpliendo, ¿ok? Pero eso pues básicamente es porque está consagrado en la Constitución Política de nuestro país, ¿listo? Por otro lado, aquí hay que hablar acerca de lo que es la justicia tributaria, ¿sí? Eh, la justicia tributaria básicamente se refiere a la obligación que tiene cada individuo de qué? De pagar los impuestos, porque vuelvo y digo, eso está enmarcado en la Constitución Política. Entonces, esa justicia tributaria está enmarcada en esa obligación que tenemos como individuos de pagar impuestos. ¿Para qué? Para el financiamiento de los gastos y de las inversiones del Estado mismo, ¿sí? Y de esta manera, eh, yo como ciudadano que estoy pagando ese tipo de impuestos, que tengo esa obligación, que tengo ese deber para con el Estado, pues directa o indirectamente me voy a dar beneficiado, ¿sí? Como sociedad, como un integrante de la sociedad. Y de esta forma, pues como individuo mismo también me voy a ver beneficiado porque eso me va a impactar positivamente. Ese tipo de obras, ese tipo de servicios a los que pone
de los que pone a disposición el gobierno para que yo pues los disfrute de una u otra manera. Y esto lo vemos mucho con temas de salud, ¿sí? Uno dirá, "Ah, pero es que el Sisbén es malo, pero sí, puede que no tenga la completitud de los servicios, pero tiene lo más básico y eso en primera instancia pues le ayuda a una persona, ¿sí? Si es un acto, si es una situación de completa emergencia, pues también se lo van a cubrir. Entonces, digamos que desde ese punto de vista el tema no está tan mal, o sea, pudo estar muchísimo peor, pero digamos que Colombia ha ido en la dirección eh, acertada, aunque el verdadero problema que tenemos acá es la corrupción, pero digamos que ha ido dando pasos hacia eh, suplir de los servicios básicos al 100% de la población. Y aquí, pues cuando hablo del 100% de la población, incluimos los migrantes, porque pues también se ven beneficiados por este tipo de servicios, ¿ok? Entonces, básicamente lo que hacemos es, gracias a la justicia tributaria, eh, yo estoy obligado a pagar un impuesto y básicamente estoy obligado a pagar ese impuesto ¿para qué? Para que el Estado pueda seguir funcionando, ¿sí? Para que el Estado pueda financiar los gastos que tiene de acuerdo a la función que desempeña, pero también tiene que dejar una parte para reinvertirlos y aparte, pues yo ahí, eh, digamos que tuve que pagar unos impuestos, pero después me voy a ver beneficiado porque yo voy a tener que hacer uso de esos servicios que el Estado está prestando, ¿ok? Entonces, digamos que eso, ahí existe algo de redistribución de esos dineros que yo mismo estoy pagando, ¿ok? Y básicamente, digamos que las leyes tributarias tienen un propósito específico y es buscar que las cargas tributarias obviamente sean justas y no sean excesivas para los ciudadanos y tratan de buscar que se grave a cada uno, a cada ciudadano, bueno, teniendo en cuenta su capacidad de pago. ¿Ok? Entonces, en este orden de ideas, básicamente la autoridad tributaria debe exigir el cumplimiento a todos los sujetos que están obligados a qué? A pagar el tributo. ¿Listo? Esa, digamos que es en lo que se enmarca este aspecto o este principio de la justicia tributaria. ¿Ok? Ahora bien, desde el punto de vista de la equidad tributaria, porque es otro de los pilares de la parte tributaria en nuestro país, hay que decir que la equidad tributaria se refiere a cómo debe recaer la carga impositiva en el contribuyente teniendo en cuenta su capacidad de pago. El mismo término equidad lleva a pensar en equilibrio y desde este punto de vista, el equilibrio se da cuando las magnitudes están bien repartidas. En nuestro caso, cuando las cargas tributarias estén bien repartidas en los contribuyentes. Entonces, básicamente, ese principio de la equidad tributaria se da cuando las cargas tributarias recaen, pero recaen en los contribuyentes en una justa proporción y teniendo en cuenta su capacidad de pago. ¿Ok? Eso es equidad. Y se da la equidad horizontal cuando los contribuyentes pagan iguales impuestos, siendo iguales sus niveles de renta. Pero también hay, así como hay una equidad horizontal, que es la que acabo de mencionar, que es cuando los contribuyentes pagan iguales impuestos, siendo iguales sus niveles de renta, eso es equidad horizontal. Asimismo, existe una equidad vertical. Y esa equidad vertical básicamente hace referencia a cuando los contribuyentes pagan distinta cantidad de impuestos, dados los diferentes niveles de renta. En ese punto, digamos que el Estado al hacer la imposición tributaria, ¿qué debe hacer? Pues tiene que entrar ahí como un árbitro a buscar el mayor acercamiento posible a una justicia natural por medio de qué? De las leyes, que es para lo que él es bueno, ¿sí? Poner leyes y mandar para tratar de acomodar las cargas fiscales, ¿ok? Y luego viene ya lo que es lo que conocemos como la famosa progresividad tributaria, básicamente esa progresividad tributaria, pues hace referencia a qué? Ese principio de progresividad consiste en que los contribuyentes deben ser gravados con impuestos según su capacidad de pago, ¿ok? De tal manera que a mayor capacidad contributiva le corresponde pagar un mayor impuesto, ¿ok? Entonces, de esta manera y partiendo de esa definición, lo que nos quiere decir palabras más, palabras menos, es que el que tiene más, paga más, ¿sí?
Y el que tiene menos, pues debería pagar menos, ¿sí? Y el que no tiene nada, pues no debería pagar nada, ¿sí? Entonces, digamos que esos impuestos que recaen sobre las actividades económicas del intercambio, sin que tenga en cuenta lo que es ese factor de la riqueza del contribuyente, pues digamos que posee un efecto contrario a la progresividad, es decir, digamos que en ese punto estamos es enfrente a unos impuestos no progresivos, sino unos impuestos regresivos. Y esos impuestos regresivos prácticamente son los que afectan a las clases menos favorecidas. ¿Ok? Sí, sí hay que tener mucha precaución con este tipo de conceptos, porque esto es básicamente lo que nos da a entender hacia dónde le está apuntando el gobierno nacional en temas tributarios. ¿Ok? Y aquí entonces ya empezamos a hablar acerca de lo que es la eficiencia tributaria. Y básicamente el principio de eficiencia tributaria hace relación a la economía del tiempo y los recursos, así como a la simplificación de los procedimientos. ¿Para qué? Para poder alcanzar los objetivos tributarios que se ha trazado el gobierno nacional. ¿Ok? Y de esta manera, ¿qué pasa? Pues que el pago de impuestos no les debe generar pérdidas de tiempo a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Hacia allá lo tiene que llevar el gobierno. Por eso es que hoy en día vemos que muchos servicios se hacen por medio de plataformas tecnológicas. Muchos servicios buscan que usted mismo, vía Internet, pueda acceder a los diferentes servicios que le ofrece ese, mm, esa entidad para que usted pueda, digamos que ser mucho más efectivo al momento de realizar algún tipo de transacción que tenga que ver directamente con el recaudo de impuestos o que tenga que ver directamente con el tema un tema gubernamental. Es decir, esto no solamente le apunta al tema tributario. Todo el tema de eficiencia va orientado a todos los aspectos directos o aquellos aspectos que son tangenciales al gobierno, ¿ok? Y eso es lo mejor que puede hacer, ¿sí? La función pública hoy en día está orientada a eso. Gracias a que han implementado principios de administración, gracias a que han empleado o han implementado estándares que los obligan a tener a cumplir unos mínimos de calidad y a desarrollar una serie de procesos al interior de la organización, pero de una manera organizada, todo teniendo documentación, eh, porque es que ese es el problema en el campo público, que cuando las cosas no están escritas, cuando no hay un procedimiento claro, básicamente lo que le está diciendo el gobierno al funcionario es usted tome decisiones, ¿sí? Y si se le da esa potestad a un funcionario, pues estamos cayendo en un tema de la subjetividad. ¿Por qué? Porque ese funcionario puede estar tomando decisiones con base en, ¿será que yo le caí bien? ¿Será que en algún momento tuvimos un conflicto? ¿Será que tuvimos un roce? ¿Será que viene de mal genio porque en el bus le fue mal, porque lo atracaron? Entonces, digamos que vamos a depender de un estado de ánimo de una persona y con base en eso él va a tomar unas decisiones. Y eso no es, ahí no se está actuando en justicia. Entonces, por eso es importante el paso que ha dado hoy en día la función pública en vía de modernizarse, en vía de mejorar sus procesos, en vía de mejorar la atención que le está prestando al ciudadano común y corriente. ¿Listo? Entonces, pues básicamente, desde el punto de vista de la eficiencia tributaria, se busca eso, que el pago de impuestos no le debe generar pérdidas de tiempo a los contribuyentes en que específicamente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Tiene que ser eso muy eficiente, tiene que ser muy transparente y que no le vaya a representar pérdidas de tiempo a los contribuyentes. ¿Listo? Luego, pues digamos que aquí tenemos lo que es la estructura de los impuestos departamentales. Digamos que esos impuestos, los impuestos de los departamentos, eh, se asocian de alguna manera con el vicio. Y esto lo hablábamos en alguna ocasión. ¿Por qué digo que se asocian con el vicio? Porque sus principales recaudos están representados por el consumo de cerveza, licor, cigarrillos, tabaco, y esos solos representan el 57% del impuesto, del recaudo. Entonces, mire, el impuesto a la cerveza representa un recaudo del 21,6%.
El impuesto al consumo de licor no tiene aquí el valor, pero casi que por proporcionalidad, diríamos que es como un 18%, ¿sí? Por tema de cigarrillos y tabaco, un 10,5. Entonces, digamos que esto es 10 y aquí decíamos que era un 18. Entonces ya digamos que ahí vamos un 19, un 29%, más este 21, ahí ya estamos en casi el 50%, un poquito más del 50% de lo que está recaudando un gobierno nacional. Y esto lo estoy haciendo hacia vuelo de pájaro, sumando estas cifras, ¿sí? Pero básicamente las cifras reales muestran que por temas de vicio, llamémoslo así, a lo que es el consumo de cerveza, el consumo de licor y todo el tema de cigarrillos y tabaco, el gobierno departamental recauda el 57% de todos sus impuestos, ¿ok? Otros impuestos, como el impuesto de registro y anotación, representa el 6,1% de las arcas del departamento, vehículos el 6,2%, ¿sí? Pero básicamente, no, digamos que no trasciende mucho, ¿sí? Entonces, como que el grueso del recaudo se lo están trasladando básicamente a esas sustancias que de una u otra manera afectan el organismo o afectan la salud de las personas, de sus propios contribuyentes. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo la del bobo. ¿Por qué? Porque yo trato de incentivar el recaudo de unos productos que a la larga van a generar algo de adicción, ¿sí? Bueno, digamos que no genera adicción, pero en el proceso en el que de pronto un gobierno está tratando de incentivar el consumo de ese tipo de productos, pues a la par está disparando temas que van orientados a situaciones de conflictos, ¿sí? De riñas, de asesinatos, de todo ese tipo de situaciones que vemos que desafortunadamente se disparan en unas épocas puntuales. Día de la Madre, Navidad, cuando hay más familia, es como si a veces nos vendieran la idea de que en esas fechas, por el hecho de reunirnos en familia, tenemos el derecho de sacarnos los trapitos al sol o de ir en unos lanza en ristre contra otros miembros de la familia, etcétera, etcétera. Y pues eso no debería ser de esa manera, ¿ok? Entonces, básicamente es eso. El mensaje que quiero transmitirles con este slide es ver la proporción de recaudo que tiene el gobierno departamental promoviendo vicios, ¿ok? Y eso a la larga, pues nos va a estar afectando, ¿ok? Entonces, no es de lo más sano. Y ya como para cerrar esta parte, un poco teórica de lo que son los impuestos departamentales, podemos concluir que la estructura tributaria departamental presenta un profundo contrasentido y es lo que vengo comentándoles desde el inicio de este tipo de sesiones. Y es que mientras que los gobiernos regionales buscan incrementar la capacidad para que la población, esa población a la cual tienen que impactar, eh, básicamente hace que esa población incremente el consumo de bebidas alcohólicas, que cada vez fumen más, que se sigan desarrollando otro tipo de temas adictivos, ¿sí? Y a la par se llevan a cabo políticas ¿para qué? Para desestimular el vicio, ¿sí? Y eso, pues básicamente, ¿qué representa? Unos complejos, unos problemas sociales muy grandes, ¿sí? Problemas sociales eh, diversos, problemas sociales que a la larga y muchas veces un gobierno no sabe cómo abordar, ¿ok? Pero esos problemas recaen en una población específica, que es la juventud. ¿Ok? Entonces, imagínense el inconveniente tan grande que estamos llegando a crear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente el gobierno departamental se centra en el recaudo de este tipo de impuestos. Y eso a la larga no es lo mejor, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución porque eso en determinado momento le termina despasando factura al mismo gobierno. Y otra conclusión que podemos extraer de esta gráfica sobre todo es que la estructura tributaria departamental es muy regresiva, ¿sí? ¿Y por qué digo que es regresiva? Porque digamos que sustenta sus recaudos básicamente en impuestos indirectos. Entonces, en impuesto al consumo de la cerveza, impuesto al consumo del licor, impuesto a los cigarrillos, y básicamente esto, ¿qué significa que sea regresivo? Que a todo el mundo, independientemente de sus ingresos, independientemente de su capacidad tributaria,
le va a cobrar el mismo porcentaje, ¿sí? Entonces, digamos que en ese punto específico, los impuestos departamentales no están cumpliendo la función para la cual fueron creados, ¿ok? ¿Y eso qué hace? Que cuando hay regresividad, eh, ese tipo de impuestos que se recaudan, ¿qué hacen? Pues favorecen la inequidad en un aspecto importante y es en la redistribución de la riqueza en nuestro país, ¿ok? Entonces, el que tiene más, pues, va a seguir siendo más rico y el que tiene menos va a ser cada vez más pobre. ¿Listo? Entonces, esto como para cerrar este tema teórico y un poco de análisis frente a lo que son los impuestos departamentales. Y aquí, digamos que ya pues nos adentramos en lo que es los impuestos departamentales, pero en tres impuestos específicos. El primero de ellos es el impuesto de registro, que es el que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Básicamente, digamos que este impuesto de registro es un impuesto que se paga, pero digamos que tiene una destinación específica y es que se paga sobre actos y sobre contratos que por ley deben registrarse en la Cámara de Comercio o en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en un departamento. ¿Ok? Y este tipo de impuestos departamentales tiene en primera instancia unos actos que son sometidos al impuesto de registro. ¿Cuáles serán esos actos que están sometidos a ese tipo de impuesto? Digamos que el impuesto de registro se paga, por ejemplo, cuando vendemos un inmueble, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que ese inmueble, cuando lo vendemos, tenemos que ir a registrar esa venta, es decir, ¿cómo se vende un bien inmueble? Por medio de escritura pública. Entonces, usted lo que hace es, primero, va a vender el bien, llega un futuro comprador y el comprador se muestra muy interesado, pues esa persona ¿qué hace? Firmará un contrato de compraventa, ¿sí? En donde usted se compromete a venderle un producto y él se compromete a comprarlo y crean las condiciones que se necesitan para perfeccionar esa transacción. Entonces, en ese punto, digamos que en ese punto de la negociación, ese contrato va a haber que formalizarlo, ¿sí? Pero bueno, ese contrato uno ¿qué hace? Lo lleva a una notaría y lo formaliza en donde yo me comprometo a cumplir ese contrato, ¿ok? Y hay unas arras de por medio. Entonces ya ahí se estipula en ese contrato que si yo incumplo como comprador, yo le tengo que devolver el dinero a esta persona y de pronto habrá una sanción de por medio. Y si el comprador desiste del negocio, pues yo me quedo con esas arras y listo, arreglado el problema, no trasciende. Pero esa es la primera parte. Ahora, ya cuando en realidad estamos perfeccionando el negocio, ¿y qué digo con perfeccionar? Hago referencia básicamente a que el vendedor, bueno, que el comprador desembolsa el monto estipulado en el contrato y el vendedor ya legalmente se desprende de ese bien inmueble. ¿Y cómo se desprende? Por medio de una escritura pública en donde se le dice, yo estoy transfiriendo la totalidad de, ay, ¿cómo se dice eso en medios jurídicos? Me desprendo de la propiedad del bien y de esta manera se la transfiero a fulano de tal. ¿Ok? Ese hecho, ese acto que estamos firmando ahí, ese acto por medio del cual estamos dándole ese estatus a ese tipo de transacción, es lo que se conoce como un registro. Es básicamente yo, ¿qué estoy haciendo? Yendo a registrar esa escritura pública en la Oficina de Registros Públicos del departamento. ¿Listo? Y frente a este tipo de actos que están sometidos al impuesto de registro, eh, el artículo primero del decreto 650 de 1996, que obviamente es el que reglamenta la ley 223 del 95, dice lo siguiente. Entonces aquí tenemos el artículo primero del decreto 650 del 96, dice lo siguiente, dice, están sujetas al impuesto de registro en los términos de la ley 223 del 95 las inscripciones de los documentos que contengan actos, providencias, contratos o negocios jurídicos en que los particulares sean parte o beneficiarios que, por normas legales, deban registrarse en las cámaras de comercio o en las oficinas de registro de instrumentos públicos. ¿Ok?
Entonces, básicamente, digamos que aquí en el caso de las cámaras de comercio, pues hay que pagarse el impuesto de registro, por ejemplo, por la inscripción de actos en que se constituyen sociedades, en que se hacen fusiones, ¿sí? En las que hay cesión de cuotas, todo ese tipo de documentos hay que registrarlos, hay que hacerle una inscripción y por cada vez que se va a hacer una inscripción de eso, se debe pagar el impuesto de registro. Y ese impuesto va a parar directamente a las arcas del departamento, ¿ok? Ahora, si el acto que se inscribe en la Cámara de Comercio implica inmuebles por los que se debe pagar el impuesto de registro en la oficina de registro, no se paga el impuesto en la Cámara de Comercio como lo señala el inciso 2 del artículo 226 de la ley 223 del 95. ¿Ok? Eso es como una excepción. Eh, básicamente, digamos que si ese acto que estamos inscribiendo en la Cámara de Comercio implica inmuebles, o sea, si yo estoy vendiéndole una casa, si le estoy vendiendo una finca, le estoy vendiendo un terreno, un lote, lo que sea, y digamos que por ese simple acto yo debo pagar un impuesto de registro, eso no se paga el impuesto en la Cámara de Comercio. ¿Y por qué no se paga en la Cámara de Comercio? Porque la ley 226 eh, perdón, el artículo 226 de la ley 223 del 95 dice, cuando un acto, cuando un contrato o cuando un negocio jurídico deba registrarse tanto en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos como en la Cámara de Comercio, el impuesto se generará solamente en la instancia de inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. ¿Por qué se hace eso? Para evitar el pago de un doble impuesto. ¿Ok? Y sobre todo el pago de un doble impuesto en un mismo acto o en un mismo negocio jurídico. Entonces, por qué hay que hacer énfasis en eso? Porque en el evento en que eso se llegue a presentar, yo como ciudadano puedo estar demandando al Estado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está violando una norma y es el doble pago de impuestos. ¿Listo? Sobre una misma transacción. Entonces, yo no tengo como ciudadano, yo no debo pagar doble impuesto frente a eso. ¿Listo? Y es más, ese tipo de la no doble tributación ha tenido un alcance hasta internacional. Entonces, es así como, digamos que los diferentes tratados de libre comercio que firma Colombia con Corea, con la Alianza del Pacífico, con los países del Caribe, en fin, todo ese tipo de convenios que firma el gobierno, pues básicamente dentro de eso ya se contempla el hecho de que una persona no vaya a caer en doble tributación. Y me explico, esto ya es hablándolo desde el punto de vista de impuestos nacionales, específicamente en el impuesto de renta, en donde una persona, por ejemplo, yo eh, siendo ciudadano colombiano, eh, estoy ejerciendo una actividad que me está generando una renta en Chile. Y Chile es un país que hace parte del convenio que ha firmado Colombia, denominado el convenio o el tratado de la Alianza del Pacífico, que lo conforman Chile, Perú, Colombia y México. Entonces, ¿qué dice en uno de sus apartados en ese tratado? Que si yo soy un ciudadano de alguno de estos cuatro países y estoy desarrollando una actividad que me genera renta en alguno de esos países, entonces si yo soy colombiano y me voy a Chile, desarrollo una actividad que me genera una renta, yo pago con base en lo que yo obtuve allá en Chile, con base en eso voy a pagar un impuesto en Chile. Pero eso no significa que entonces cuando yo me traiga los recursos para Colombia, voy a tener que pagar acá también un impuesto. No, eso lo controlan esos tratados, evitan el que una persona se vaya a ver doblemente grabada por un acto que desarrolló, en este caso en otro país, que pertenece a un o que está cubierto por un tratado de libre comercio que han firmado esos países. Entonces, digamos que esto es bueno, esto es sano. ¿Por qué? Porque esto, digamos que incentiva el,
el desarrollo de actividades entre esos países que han firmado ese tipo de tratados. Entonces, eso es sano, es benéfico para los países y ayuda a generar mucho más actividades económicas y obviamente empresariales que redunden en temas de mejores servicios para la sociedad. ¿Listo? Entonces, eso desde el punto de vista de esos actos que están sometidos al impuesto de registro. Eh, en segunda instancia, ¿qué actos? Bueno, actos que causan el impuesto de registro. Entonces, digamos que cualquier acto o documento que deba registrarse en la Oficina de Instrumentos Públicos o que haya que registrarlo de pronto en la Cámara de Comercio, por ese simple hecho hay que pagar el impuesto de registro, excepto los siguientes casos que están amparados en el decreto 650 de 1996. ¿Listo? ¿Cuáles son esos actos? El primero de ellos es el tema de la matrícula mercantil o su renovación. Ese pago, pues digamos que no causa el impuesto de registro. ¿Listo? Entonces yo puedo ir a renovar mi matrícula o ir a hacer una matrícula mercantil por primera vez y eso no me implica que se me genere este tipo de impuesto. ¿Ok? Tampoco lo cubre a ese tipo de impuesto lo que es la inscripción en el registro de proponentes, tampoco cubre o caigo en pagarla o en adquirir la obligación del impuesto de registro cuando vaya a inscribir los libros de contabilidad, tampoco cuando se vaya a hacer la inscripción y la cancelación de las inscripciones de aquellos actos o de esas providencias judiciales y administrativas que por mandato legal deban ser remitidas por el funcionario competente para su registro cuando no incorporan un derecho apreciable pecuniariamente, es decir, en valor, en cifras, en favor de una o de varias personas, tales como las medidas cautelares, la contribución de valorización, la admisión a concordato, la comunicación de declaratoria de quiebra o de liquidación obligatoria y todo lo que tiene que ver con las prohibiciones judiciales. ¿Ok? Otro aspecto que tampoco recae en el impuesto de registro son los actos, contratos o negocios jurídicos que se realicen entre entidades públicas, ¿sí? Y la otra, la última actividad que no está cubierta por el impuesto de registro es el 50% del valor incorporado en el documento que contiene el acto, el contrato o el negocio jurídico o la proporción de capital suscrito o capital social que corresponda a las entidades públicas cuando concurran entidades públicas y particulares. ¿Ok? Entonces, fuera de estas seis excepciones, puede que salga algún otro tipo de excepción, pero a hoy estas son las únicas excepciones que hay. Pero reitero, esto está abierto, el gobierno pues en cualquier momento puede decretar un cambio, puede que alguna de estas la saque de esa excepción o incluya más excepciones. ¿Listo? ¿Cómo se hace la causación del impuesto de registro? Digamos que esa causación del impuesto de registro está señalada en el artículo 2 del decreto 650 del 96, que señala en su primer inciso lo siguiente. El impuesto el impuesto de registro se causa en el momento de la solicitud y se paga por una sola vez por cada acto, contrato o negocio jurídico sujeto a registro. ¿Listo? Igual, digamos que este mismo artículo, en su inciso, creo que es el segundo, en ese inciso de este artículo 2 del decreto 650 del 96, dice lo siguiente, dice que cuando un mismo documento contenga diferentes actos que están sujetos a registro, el impuesto se va a liquidar sobre cada uno de esos, sobre esos documentos, ¿sí? Y lo que se va a hacer es que se va a aplicar la base gravable y la tarifa que están establecidas en la ley, ¿ok? Entonces, digamos que ahí, como que de una u otra forma, se dieron cuenta que por ese lado les estaban haciendo conejo y cerraron la llave, básicamente, y ya eso entra y se liquida y lo tiene que pagar el contribuyente, ¿ok? Puede ser el caso, por ejemplo, de la escritura de compraventa en la que se constituye al mismo tiempo una hipoteca o la afectación a vivienda familiar. Entonces, digamos que como que se empaqueta todo en un solo documento, pero cuando esto llega a manos ya sea de la Oficina de Instrumentos Públicos o de la Cámara de Comercio y se dan cuenta de eso, entonces, ah, claro, sí, señor, entonces le liquido
por la escritura, un impuesto, le liquido otro tipo de impuesto por la hipoteca y le liquido otro tipo de impuesto por la afectación de vivienda familiar. ¿Ok? Entonces, ahí ya son 3 impuestos que le recaen. ¿Por qué? Porque son 3 actos diferentes. ¿Ok? No es que esté afectando doble o triple vez al contribuyente pagando un mismo impuesto, sí se le está cobrando el mismo impuesto, pero sobre diferentes actos. Y eso sí lo permite la ley. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la base gravable del impuesto de registro? Digamos que la base gravable sobre la que se liquida este impuesto de registro está señalada en el artículo 229 de la ley 223 de 1995 y se da en los siguientes casos. Entonces, por ejemplo, el primer caso es por el valor incorporado en el documento que contiene el acto, el contrato o el negocio jurídico. ¿Sí? En segunda instancia, ay, ¿qué pasó? Se me dañó y no funciona. Bueno, el segundo aspecto, aquí en esta parte gris, hace referencia a que cuando se trate de inscripción de contratos de constitución o reforma de sociedades anónimas o de sociedades asimiladas, entonces en ese tipo de casos la base gravable va a estar constituida ¿por qué? Por el capital suscrito. Hay que tener mucho cuidado. Muchas veces en los ejercicios no le ponemos atención a ese tema. Planteamos un ejercicio con unos capitales muy altos, pero sobre eso hay que pagar impuestos. ¿Ok? Entonces hay que tener precaución frente al tema. También, en tercer lugar, cuando se trate de inscripción de contratos de constitución o de reforma de sociedades de responsabilidad limitada o asimilada, en ese tipo de casos, digamos que la base gravable de este impuesto de registro está constituido por el capital social. ¿Listo? En tercer lugar, perdón, eso es en cuarto lugar, en los actos, en los contratos o en los negocios jurídicos que están sujetos al impuesto de registro en los cuales participen entidades públicas y particulares, la base gravable va a estar constituida por el 50% del valor incorporado en el documento que contiene el acto o por la proporción del capital suscrito o del capital social, según sea el caso, que corresponda a esos particulares. ¿Listo? Y en quinto lugar, eh, cuando ese acto, ese contrato o ese negocio jurídico se refiere a bienes inmuebles, el valor no podrá ser inferior al del avalúo catastral o al del autoavalúo o el valor del remate o de la adjudicación, según sea el caso. ¿Listo? Entonces, digamos que en los documentos, y esto se puede dar un caso, ¿sí? Que existan algunos tipos de contratos que no tienen cuantía, ¿sí? En ese tipo de casos, pues la base gravable está determinada de acuerdo con la naturaleza de esos mismos documentos, ¿ok? Digamos que ya ellos tienen allá unas tarifas, ellos ya tienen eso contemplado y proceden y liquidan de esa manera. ¿Y cuáles son las tarifas del impuesto de registro? Pues digamos que las tarifas de ese tipo de impuesto son diferentes en cada departamento. ¿Por qué? Porque pues, cada departamento tiene libertad para fijarlas, para fijar esas tarifas, pero lo tiene que hacer dentro de un rango que fija la ley 223 del 95 en su artículo 230. Y ahí básicamente, ¿qué dice en ese artículo 230? Entonces nos indica primero que todos los actos, contratos o negocios jurídicos bueno, que tienen una cuantía, que están sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos, a eso se les cobra entre el 0,5 y el 1% del valor. ¿Listo? También hay unos actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro de las cámaras de comercio. Allá se cobra una tarifa del 0,3% y el 0,7%. ¿Listo? También, desde el punto de vista de los actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía que están sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio, por ejemplo, ¿qué puede ser un acto que no tiene cuantía? El nombramiento de un representante legal, ¿sí? El nombramiento de un revisor fiscal que necesita una empresa, ¿sí? Las reformas estatutarias, pero las reformas estatutarias que no impliquen una cesión de derechos ni aumentos del capital. Eso es un documento que no tiene una cuantía, pero que yo debo registrar y por el simple hecho de registro yo debo pagar un impuesto, ¿ok? Todo lo que son las escrituras aclaratorias,
también tienen esa figura. Y eso básicamente, la tarifa oscila entre 2 y 4 salarios mínimos diarios legales vigentes. ¿Ok? Entonces eso como para tenerlo ahí presente. Eh, y vienen unos actos y documentos sin cuantía. Entonces, frente a esos actos que no tienen cuantía, como les decía, el nombramiento de representantes legales, el nombramiento de revisor fiscal, etcétera, etcétera, digamos que frente a esos actos y documentos sin cuantía, también deben pagar impuesto de registro conforme a los valores que están estipulados por el artículo 230 y por lo que rige en el decreto 650 del 96 en su artículo 6, que relaciona los siguientes actos como actos sin cuantía. Entonces, los actos de nombramiento, remoción o revocación de representantes legales, de revisores fiscales, de liquidadores, de representantes de los tenedores de bonos, de los representantes de los accionistas con derecho a dividendo preferencial y apoderados en general. En segunda instancia, todo lo que tiene que ver con los actos por medio de los cuales se delegue o se reasuma la administración de las sociedades o de las asociaciones, de las corporaciones, de las cooperativas, etcétera. Todo lo que son los relativos al derecho de retiro, las comunicaciones que declaren la existencia de grupos económicos, situaciones de vinculación entre sociedades matrices, subordinadas, subsidiarias, todo lo que tiene que ver con el programa de fundación y folleto informativo para la constitución de sociedad por suscripción sucesiva de acciones, en fin. Otro aspecto es también el que tiene que ver con las autorizaciones que conforme a la ley se otorguen a los menores para ejercer el comercio y la revocación de las mismas. Ese es un documento sin cuantía, pero por el cual se debe pagar un impuesto. También todo lo que tiene que ver con la inscripción de escrituras de constitución y reformas y demás documentos ya inscritos en otra Cámara de Comercio, ¿por razón de qué? Del cambio de domicilio. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con la apertura de sucursales y agencias de sociedades colombianas cuando no impliquen aumentos de capital o el cierre de las mismas. Todo lo que tiene que ver con la inscripción de la certificación correspondiente al capital pagado, la inscripción de reformas relativas a la extinción, fusión o transformación de sociedades que no impliquen aumentos de capital ni cesión de cuotas o partes de interés, todo lo que son los actos mediante los cuales se restituyen los bienes al fideicomitente, la constitución del régimen de propiedad horizontal. Ese también es un documento sin cuantía, pero que yo debo ir a registrar en la Oficina de Instrumentos Públicos, ¿ok? Las capitulaciones matrimoniales. Entonces, cuando usted se vaya a casar y quiera separar sus bienes de los de su futura esposa o de su futuro esposo, pues usted se hace unas capitulaciones en donde dice, mire, hasta el sol de hoy, estos son mis bienes y esto no hace parte de la sociedad conyugal y a partir del matrimonio, ahí ya todo lo que obtengamos va a ser por mitades, ¿listo? Entonces, como que ahí usted separa lo que tenía anteriormente y a partir de la sociedad marital, ahí ya, entonces el tema hace parte de esa sociedad. Todo lo que habla acerca de la oposición del acreedor, del enajenante del establecimiento de comercio a aceptar al adquiriente como su deudor. Otro documento es la inscripción de prenda abierta sin tenencia o hipoteca abierta y la cancelación de inscripciones en el registro. Entonces, todos estos son documentos que, si bien es cierto, no tienen una cuantía, derivan en el pago del impuesto de registro, ¿ok? Entonces, no solamente la base gravable del impuesto de registro recae sobre documentos que tienen un valor, sino también recae sobre documentos que no tienen cuantía. Y sobre eso, pues digamos que ya decíamos que la base para el liquidar ese tipo de instrumentos, pues digamos que oscila entre ¿qué era se me fue la paloma en ese momento, fue mi chica, era salarios mínimos mensuales legales vigentes, pero se me olvidó la cifra en este momento. Bueno, ahorita que me acuerde se las digo, ¿listo? Mm, entonces, eso referente a esos actos y a esos documentos que no tienen cuantía. Entonces, digamos que por el hecho de no tener cuantía no significa que usted va a hacerle el quita del impuesto. Ellos se lo liquidan. Entonces, para que no se vaya a asustar. ¿Listo? En séptimo lugar,
tenemos lo que es el término para causar y pagar el impuesto de registro. Y frente a ese tema, frente al impuesto de registro y sus términos para causarlo y para pagarlo, todos los actos y los documentos que están sujetos al impuesto de registro, esos documentos, ¿qué deben hacer? Pues se deben inscribir y se deben registrar dentro de los siguientes plazos. Entonces, el primer plazo es dentro de los 2 meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el país, ¿sí? Esa es la primera fecha. Hay otra fecha que dice que dentro de los 3 meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el exterior. O sea, usted tiene un plazo de 2 meses siguientes a la firma del documento. ¿Para qué? Para acercarse a registrar y a pagar ese impuesto. ¿Listo? Si los documentos no se registran dentro de estos términos, ¿qué pasa? Que le van a decir, le van a recibir el documento, lo van a registrar, pero en la liquidación le van a cobrar unos intereses moratorios que se van a liquidar conforme a lo que dispone el Estatuto Tributario Nacional. ¿Ok? Entonces, todo dentro de la norma, pero con sus respectivos intereses. Es decir, que si usted compra una casa y se demora más de 2 meses en ir a registrar la escritura, primero, va a poder registrarla, eso es un derecho, pero le van a cobrar el pago del impuesto más los intereses moratorios. Entonces no se vaya a asustar, no vaya a pensar que es que están cometiendo algún acto ilícito, no, por el contrario, están permitiéndole que usted legalice ese documento, que esa escritura quede formalizada, pero como la culpa fue suya, usted fue el que se demoró y no cumplió el plazo estipulado, entonces por ese motivo le van a cobrar unos intereses moratorios. ¿Ok? Y el último punto que habla acerca de la liquidación y el pago de este impuesto de registro, digamos que ahí hace énfasis en que las cámaras de comercio y las oficinas de registro deben liquidar y deben recaudar el impuesto de registro que deben pagar los respectivos departamentos conforme a lo que señala el artículo 233 de la ley 223 de 1995. Entonces, básicamente, estas entidades deben declarar y deben pagar el impuesto recaudado dentro de los 15 días de cada mes. Es decir, se debe declarar mensualmente el impuesto de registro. ¿Ok? Esto, pues, básicamente lo que tenía que ver con el impuesto de registro. En nuestra próxima sesión vamos a abordar lo que es el impuesto a las bebidas alcohólicas y al tabaco y el impuesto de vehículos. ¿Listo? Pero este impuesto es muy importante porque pues a todos nos toca. En algún momento, tarde o temprano, vamos a tener que acudir a este tipo de impuestos y esto representa una buena fuente de ingresos para el departamento. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta ahí no sé si de pronto hay alguna duda, alguna inquietud frente al tema. Miércoles llegaron, no los había visto. Entraron calladitos. ¿Cómo les va? Hola Elizabeth, Policarpo, Erika, Laura, Luzmari, ¿cómo les ha ido? Hola, profe, buenas tardes. Profe. Gracias a Dios. Hola, profe, buenas tardes. Qué bueno, me alegra mucho. Llegar tarde y llegar haciendo bulla. No, Sí, parecen, toca entrar en silencio. parecen el marido que llega tarde a la casa y se quita los zapatos y entra sin hacer bulla. Y esto no lo digo solo porque Policarpo es el único que está aquí en representación del género masculino. Bueno, como estudiante, ¿no? Bueno, pues básicamente este era el tema que quería abordar el día de hoy, enfocándome específicamente en el impuesto de registro, ¿ok? Hola, Policarpo. Bueno, quiero dejar mención acá dentro de esta sesión y es frente al tema de unas personas que, pues digamos que el trato que habíamos hecho era que íbamos a desarrollar el taller en clase y que íbamos a participar y con base en eso yo les iba a calificar la participación, que en efecto ya lo hice, ya están las notas publicadas, ustedes las pueden revisar, pero hay unas personas que no vinieron a clase ese día, que son Víctor Alonso Gutiérrez, que es también Jacqueline Osina, y que es Cindy Magali Troncoso. Digamos que estas 3 personas pues no han presentado la actividad, es decir, no vinieron a la sesión
y no participaron. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista no tengo cómo evaluarlos. Entonces, dejo mención acá porque pues tienen como nota 0 en esa actividad. Entonces, pues para que se acerquen, es decir, que tratemos el tema porque pues si no les va a quedar el 0 ahí figurando, ¿listo? Y frente al tema, Policarpo, no sé, y creo que tienes problema de audio. Pues digamos que habíamos quedado en que ibas a hacer la presentación del impuesto de alumbrado, pero pues veo que tienes problemas con el audio, no sé. Hola, Hola, profe, muy buena tarde. ¿cómo vamos? Sí, he estado con unos pequeños problemas acá del audio, no sé qué pasa. Ok, pues entonces hagamos una cosa, Policarpo, con el ánimo de poderte evaluar, ¿por qué no grabas el video? ¿Sí? Y nos lo compartes y bueno, me lo envías y yo se los publico a todos en la plataforma para que, digamos que podamos conocer acerca de ese impuesto específico, ¿te parece? Profe, usted en este momento me escucha. Sí, ¿Los compañeros me escuchan? Sí. Sí, sí, te sí. están escuchando. Sí, señor. Ok, profe, yo no sé, pues lo que usted vea mejor, profe, yo estoy aquí dispuesto. Lo que pasa es que el problema es con el audio, he tenido pequeños problemas, pero bueno, no sé, usted me dirá. Si no, pues yo grabo el video y les comparto como usted quiera, o si no, en estos momentos estoy listo para darle una pequeña... Ilustración. sí, ilustración de lo que es el impuesto de alumbrado público acá en la ciudad de Tuluá. Sí, pues me parecería chévere, pero creo que el riesgo está en que nos empieza a fallar la comunicación y entonces pues yo diría que se me empiezan a retirar y como que se pierde la actividad. Yo propondría, Policarpo, si más bien grabas el video y nos lo compartes, porque de esa forma, primero estás en un ambiente tranquilo, lo grabas a tu ritmo y nos lo compartes y yo se lo publico a ellos y ya tengo un instrumento para evaluarte, ¿ok? De acuerdo, profe. Listo, Muchas listo. gracias. No, a ti, hombre. Bueno, muchachos, entonces, pues nada, esto era lo que quería comentarles, digamos que lo que teníamos de la clase pendiente. Ya entonces la próxima sesión abordamos lo que dice el impuesto a las bebidas alcohólicas y a los vehículos. ¿Listo? No sé si tienen alguna inquietud, no sé si de pronto algo con las notas, se me fue la mano. Hasta ahora no, todo bien. Ok, Luz Mari. Listo, listo, muchachos. Entonces, no les quito más tiempo. Dejemos hasta acá y nos vemos el martes. Perdón, el jueves. Listo, profe, Bueno, muchas profe, gracias. muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias. Esto queda grabado, queda la grabación dentro de las sesiones sincrónicas, no queda en la tutoría, sino queda dentro de las sesiones, ¿ok? Listo, muchas gracias. Ok, profe, Bueno, muchas gracias. bueno, ustedes, cuídense mucho. Estamos hablándonos. Bueno, profe, que esté muy bien. Chao, gracias. Gracias.